Buenas tardes, señores estudiantes. Mi nombre es Maribel Plaza. Soy la licenciada que está a cargo de la asignatura de Estudios Sociales. Si tienen alguna duda sobre la materia, me pueden escribir. Me pueden llamar, que yo estaré ahí para ayudarles. Ustedes saben que por motivo de la pandemia tenemos que hacer la presentación virtual, no podemos hacerla presencial. Pero ya llegará el momento en que nos tengamos que ver y conocernos, ¿sí? Bueno, sin nada más que decirles, vamos a comenzar con la primera clase. Ahorita vamos a hablar sobre la conquista de América, que se conoce como conquista de América al proceso de invasión, dominación y expansión que ejercieron determinadas naciones europeas en el continente americano a partir del descubrimiento ocurrido en el año de 1492. La conquista de América comenzó en el siglo XXVI, cogida de la mano de España, a la que surgió muy de cerca Portugal. Se sumaron también Inglaterra, Francia y Holanda. En sus inicios, conquista y colonización fueron procesos paralelos. Logrado el control político y militar, la conquista llegó a su fin, mientras que la colonización se extendió hasta las luchas independentistas iniciadas en el siglo XXVIII, consolidadas a finales del siglo XXI. En aquellas regiones donde hubo mayor resistencia, la conquista se extendió y fue ejercida incluso por parte de los estados recién independizados. Por ejemplo, la conquista de Patagonia contra los mapuches. La expresión conquista de América es sumamente polémica en la actualidad, lo mismo que sus términos asociados, descubrimiento y colonización. La razón de la polémica estriba en que todos estos términos suponen un actor protagónico: al descubridor, al conquistador y al colonizador, lo que teóricamente convierte a los pobladores amerindios en actores secundarios o accidentales e invisibiliza el carácter conflictivo del proceso. Causa de la conquista de América. La conquista de América fue un hecho significativo que, por un lado, respondió en gran medida a un proceso político que se venía gestando en Europa, y por el otro, cambió la historia del mundo. Entre las causas del proceso de la conquista de América podemos mencionar las siguientes. Primera, bloqueo de las rutas comerciales al oriente tras la conquista otomana del Imperio Bizantino, con lo que hizo surgir la necesidad de explorar nuevos caminos y rutas comerciales. 2. Alto crecimiento demográfico de Europa Occidental. 3. Aumento de la demanda de recursos naturales en Europa. 4. Necesidad de expansión territorial de Europa Occidental. 5. Desarrollo de la tecnología marítima, lo cual favoreció la exploración, con ella el deseo de expansión. 6. El descubrimiento de América en 1492. 7. Búsqueda de oro
como fuentes de riqueza, alentada por la leyenda de El Dorado. 8. El espíritu aventurero. Ahora vamos a hablar sobre algunas consecuencias de la conquista de América. La consecuencia de la conquista de América fueron diferentes según el contexto, ya que en España y Portugal enfrentaron condiciones muy distintas a Inglaterra, Francia y Holanda. Asimismo, los ibéricos tenían otra perspectiva de la empresa de conquista y colonización. En todo caso, en términos generales, pueden reconocerles las siguientes consecuencias de la conquista de América. 1. Fin del modo de organización político, económico y social de las civilizaciones amerindias. 2. Repartición del continente entre las metrópolis europeas. 3. Firma del Tratado de Tordesillas entre España y Portugal. 4. Inicio del proceso de colonización. 5. Inicio del proceso de occidentalización en los dominios hispanos y lusitanos, el cual implicó la transformación de los imaginarios amerindios en imaginarios occidentales. 6. Expansión del cristianismo, que quiere decir evangelización. 7. Expansión de las artes. 8. Expansión de la lengua del conquistador. 9. Inicio del comercio de esclavos africanos en América. 10. Inicio del mestizaje y formación de sociedades estamentales, especialmente en los dominios hispano y portugueses. 11. Exterminio de indígenas, aislamiento mediante la creación de reservaciones indígenas. 12. Conformación del modelo colonial de organización sociopolítica, el cual divergía según el reino denominante. 12. Inicio de la economía mercantilista. 13. Expansión y fortalecimiento del poder político y económico occidental. Ahora vamos a hablar sobre el contexto histórico de la conquista de América. ¿Qué significó para Europa un proceso de avivamiento cultural? El despertar del espíritu científico y tecnológico de la reorganización de los estados en torno a las nuevas riquezas surgidas del comercio. Sin embargo, mucho se había perdido tras la caída del Constantinopla en 1453. Último bastión del extinto Imperio Romano que facilitaba el comercio de Occidente con el Oriente. España se había consolidado como reino gracias a la unión de Aragón y Castilla. Portugal, por su parte, denominaba algunas tierras en África y los archipiélagos atlánticos. Al tiempo que comenzaba su expansión por Oceanía y Asia. Ambos países expulsaron a moros y judíos de sus dominios en este siglo, consolidando su hegemonía política y religiosa. La religión estaba estrechamente vinculada con la política del Estado, pero la secularización
expresada en la ciencia amenazaba dicha hegemonía. Ahora vamos a hablar sobre algunas características de la conquista de América. Aquí tenemos algunas características que son: proceso heterogéneo. Organización inicial se dio por medio de expediciones. Duración y resultados desiguales, acordes a las condiciones, así como las intenciones de los conquistadores. Desigualdad en materia y tecnología militar. Los amerindios no conocían la pólvora. Numerosas víctimas, especialmente amerindios. Presencia de aspectos históricos culturales favorables a la conquista. En algunos casos los conquistadores fueron tomados como dioses, lo que favoreció la falta de resistencia inicial. Sistema de alianza estratégica con los amerindios. Algunas culturas pactaron con los conquistadores para vencer sobre otras culturas amerindias enemigas. En algunas tierras la resistencia se extendió por varios siglos y la asimilación fue inviable. Los conquistadores españoles y portugueses procuraban tanto el control político y económico de la región como la transcuración de pueblos amerindios. Entonces, señores estudiantes, yo les he hecho una breve un breve resumen sobre la conquista de América. Ustedes en la plataforma tenemos unas preguntas como tarea, como deber. Tenemos unas preguntas, ya están subidas en la plataforma. Solamente lo que tienen que hacer son 3 preguntas. La primera que dice: ¿qué fue la conquista de América? Por eso les hice un breve resumen. La 2, escriba 5 características de la conquista de América. Y la 3, escriba 5 causas y 5 consecuencias de la conquista de América. Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es resolver esas 3 preguntas que ya están subidas en la plataforma, y eso les dejo como tarea. Señores estudiantes, ha sido un gusto y un placer haberles hecho un breve resumen sobre la clase que vamos a ver hoy, ¿sí? Muchas gracias y que pasen bien.